Bienvenidos a la jornada de escritores. Esta es ya la sexta presentación del libro que estamos realizando en el marco de la jornada de escritores docentes de la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa, que va a estar a cargo del docente y escritor Darwin Pinto. Voy a leer una breve reseña y también de Karin Gabriela Holbech, que lo va a acompañar para hacer el comentario del libro. Darwin Pinto es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con posgrados en Comunicación y Marketing de la Autónoma Gabriel René Moreno, Metodología de la Investigación por la Universidad de Buenos Aires, Educación Universitaria por la NUR, Certificado en Gerencia Política y Gobernabilidad por la George Washington University y Formación en Investigación y Ética Periodística en la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo. Pinto Cascán es autor de los libros La máquina de Aqueronte, novela publicada con la editorial Alfaguara, Sabayonenses de la Hoguera, Sayonara Honey 3600, con la que fue finalista del Premio Internacional de Novela Azorín en España, de España 2020. Además del libro de cuento El colmo de la infamia de la Hoguera, el autor ha ganado el Premio Nacional de Periodismo. Es mención de honor en el Premio Internacional de Periodismo José Martí, Cuba 2004. Mención del Premio Nacional de Crónica Periodística. Pinto Cascán ha sido periodista y editor de medios nacionales como los diarios de Presencia y El Deber. Actualmente se desempeña como docente universitario de universidades privadas de Santa Cruz. En la UPSA facilita las materias de pensamiento crítico, realidad nacional y comunicación para el cambio social. Actualmente cursa la maestría en Educación Superior en una universidad nacional. Lo acompaña Karin Gabriela Holbech. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana, UCB, formada en Investigación en Humanidades por la Universidad de Buenos Aires, UBA, máster en Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como investigadora social en equipos multidisciplinarios para el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, PIEP. Se desempeña como docente de investigación y teorías de la comunicación en la Universidad Evangélica Boliviana. Actualmente cursa el programa de doctorado en Individuos, Familia y Sociedad en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Publica artículos académicos tanto en revistas bolivianas como españolas relacionados con el área de comunicación y literatura. Bienvenidos Darwin y Karin, les dejo para que puedan comentarnos sobre el libro y su experiencia también Darwin como escritor. Muchas gracias. Bueno, aquí voy a acompañar a un gran amigo que es Darwin Pinto en su faceta de escritor, porque como ustedes escucharon, él es periodista, es alguien que se ha destacado en la labor del periodismo, pero también esta vena que él tiene en la literatura es muy importante. Y hay elementos que rescatar y sobre todo hablar sobre la última obra de él, Sayonara Honey, que es una novela de casi 400 páginas, que son la verdad magnéticas, podemos decir, porque ustedes en el momento en que inician a leer esta novela van a encontrarse con un lenguaje bastante denso, pero muy divertido, y yo pienso de que van a disfrutarla mucho. Voy a comenzar yo con una frase. Sayonara Honey es una novela tan cruceña como universal, porque el contexto es absolutamente cruceño y boliviano, ya que presenta personajes envueltos en violencia, locura y una profunda ternura. Un periodista, una pista y un infierno que se desata son los hilos argumentales que Pinto desarrolla en sus casi 400 páginas. Y bueno, hay una cuestión interesante. Una vez estuve hablando con Darwin sobre lo importante que es el primer párrafo en una novela, porque es el párrafo que nos tiene que atrapar y sobre todo es una de las partes más importantes y más difíciles de decidir en una novela. Voy a leer la primera parte, el primer párrafo. Nadie lo sabe aún, pero el gran incendio que calcina a la selva madre hasta sus cimientos durante los 100 días más largos de nuestra historia patria es la terrible señal de azufre y fuego que nos anuncia el fin de esta larga y despreciable tiranía enmascarada de discursos justicieros, trajes folclóricos, chamanes narcos y demagogia de tan alta pureza como no se ha visto nunca en esta comarca medieval
tan fértil en charlatanes de distinto pelaje y tan alejada por gana y gusto de la implacable justicia de Dios. ¿Por qué elegiste este párrafo, Darwin? Gracias. Hola. La escritura de una novela es un edificio. La narrativa construye cosas y por lo tanto necesita estructuras, necesita formas. El cerebro reconoce lo bello tanto y en cuanto eso que está viendo tiene un orden, una forma estructurada. El primer párrafo, decía García Márquez, no lo voy a citar exactamente lo que decía García Márquez sobre el primer párrafo, porque es un tanto bien caribeño él, pero García Márquez consideraba que el primer párrafo es fundamental porque la mayoría de la gente lo que hace es leer la portada, darle un vistazo a la contratapa y si todavía tu libro ha sobrevivido a esos dos gestos mecánicos, lo tercero que va a hacer es decir, le voy a dar una oportunidad más y voy a leer el primer párrafo. Entonces, estás obligado a que tu primer párrafo te atrape, genere curiosidad, pero además el primer párrafo tiene otra tarea importantísima, si es que lo has decidido así en términos de estrategia narrativa, y tiene que ver con pintarte de un brochazo todo ese mundo sobre el cual va a ocurrir la historia. Ese primer párrafo te dice por qué la historia es atractiva, o por lo menos busca seducir. Es una cosa bien sexy esto del primer párrafo, porque lo que busca es seducir, tanto en literatura como en periodismo, pero además que te está marcando un poco el territorio, te está marcando un poco el espacio en términos generales sobre cuál va a ser el lugar donde va a ocurrir esta comedia, esta tragedia, esta cosa épica, este drama, sea cual sea el género que hayas elegido para poder contarlo. El primer párrafo, yo cuando termino de escribir un texto, incluso cuando termino de revisarlo, lo último, lo dejo para revisarlo nuevamente, el primer párrafo, porque a mi juicio es el más importante, es el que va a hacer ese clic en el cerebro de tu lector y lo va a animar a continuar con ese viaje a través de las palabras. Bueno, y ya que estamos hablando del periodismo, es verdad, porque nos dices que este primer párrafo, tanto en la literatura como en una crónica, como en una noticia, tiene que impactar. Pero bueno, ahora vámonos al oficio del periodista, porque tu protagonista trabaja en el periódico. Voy a leer una parte que me parece bastante interesante, cómo se presenta el periodista. Los días en el diario son cada vez más pesados y los sufro como una condena autoimpuesta. Ya no recuerdo desde cuándo. Antes soñaba con otras cosas. Veía el periódico como mi base de lanzamiento para conquistar todo lo que estaba afuera y no como lo que ahora es, mi ordenada catacumba personal en el vientre muerto de un edificio sin alma. Que lo acaban de vender. Y bueno, ¿por qué es periodista tu personaje? Sí, una recomendación que doy cuando me la piden es que si vas a escribir, sobre todo si es ficción, tenés que escribir sobre cosas que conoces. No intentemos el ejercicio suicida de tratar de escribir sobre eso que no sabemos. Entonces, a la hora de decidir a mi personaje principal, que es, digamos, ese ser que los lectores siguen y el personaje principal va desarrollando la historia conforme va avanzando, dije, voy a elegir a un periodista porque he sido periodista desde mis 20 años. Incluso antes de titularme como profesional, ya fui periodista empíricamente hablando y es el oficio que más conozco y es lo que me ha permitido afrontar la realidad, conocer la realidad, interpretar la realidad y hacer lecturas personales que de otra manera no hubiera podido hacer. Una cosa es que nosotros veamos los eventos por la tele o que lo leamos en un periódico y otra cosa es estar en el momento en que el evento está ocurriendo. Una cosa es leer la historia en los libros o que vaya tu docente de realidad nacional a hablarte sobre historia boliviana vista desde Santa Cruz y otra cosa es estar en el momento en que se está desarrollando y se está escribiendo la historia, como me tocó estar en la caída, por ejemplo, de Sánchez de Lozada en 2003 como corresponsal, casi me linchan en el Alto, y en otros eventos de la historia de este país. Entonces, es fundamental para mí que ese personaje que tiene mucho de mí
Martín Ulises Drake, sea pues eso que yo he sido, el oficio que más he ejercido durante mi vida ha sido el de periodista. Ahora ahora soy editor, pero el periodismo lo tengo a flor de piel porque me permitió experiencias que trabajando de otra cosa no hubiera tenido. La pasé bien, lo confieso. Y bueno, eso también nos ayuda a entender el porqué de tu lenguaje, ¿no? ¿Por qué un periodista escribe de esa manera? Es que una persona común y silvestre que camina por la calle no tendría esa manera de narrar con esos detalles, con esos matices que nos permiten disfrutar más de lo que está narrando, de lo que está contando. Y otras de los elementos que me encanta de cómo lo narra Darwin es cómo él tiene la mirada hacia nuestra ciudad, hasta Santa Cruz. O sea, realmente creo que somos enamorados de Santa Cruz y de su historia. Y es como dice el mismo Darwin dentro de la novela, nosotros vivimos en un país que es un Frankenstein, que anda a golpes, que anda a tumbos y que quiere arrancarse sus pedazos y no puede. Pero sin embargo nosotros en este Frankenstein, la parte en la que nos toca vivir, la amamos de una manera única, ¿no es verdad? Con todas sus dificultades y con todas sus deficiencias. Me voy ahora a cómo lo cuenta Darwin. Una urbe diseñada ayer nomás sobre una hoja de papel como una gran telaraña de formas circulares y radiales que van de su centro al infinito. Brilla en colores calientes y deforma su imagen con edificios de cristal y pavimentos hirvientes que suben la temperatura 4 o 5 grados de más cada día. La ciudad es joven, grande, fuerte, caprichosa y dinámica como una sepsis. ¿Por qué la comparas con una sepsis? Porque es indestructible casi. Nosotros, conversaba yo hace unas 2 semanas con una historiadora cruceña, Paula Peña, y ella me dijo algo que me hizo decir, sí, yo pienso eso, solo que no tenía esas palabras. Ella dice que el cruceño, a diferencia del resto de la bolivianidad, lidia muy bien con su pasado. Los cruceños nos llevamos muy bien con nuestro pasado. Nuestro pasado no nos pesa, nuestro pasado no nos carga, nuestro pasado no es un lastre, nuestro pasado no es un castigo. Y el hecho de llevarnos tan bien con el pasado permite que estemos mirando siempre adelante, que estemos mirando siempre hacia el futuro. Y la metáfora de la sepsis es un poco en la línea de esa voluntad permanente de ir adelante pese a todo y pese a todos. Si uno conoce la historia de Santa Cruz, desde el día 1, el 26 de febrero de 1561, se va a dar cuenta que siempre tuvimos todo en contra. Si ponían ahí a un estadístico o alguien que haga proyecciones hacia el futuro, no nos daban un año de vida. Y sin embargo, estamos ya por cumplir los 500 años en el 2061, ¿no? Entonces, lo de la sepsis también tiene que ver con la relación de amor y odio que yo tengo con la ciudad. Adoro la ciudad, adoro esta cultura, pero también tengo críticas muy fuertes, precisamente porque la quiero y quiero que mejore. Y hay esas cosas que por ahí no me gustan y en algún momento lo digo en la novela y por eso hago esa comparación. No es un amor bobo, porque a veces el amor es bobo, ¿no? A veces uno se enamora y la otra persona es un cúmulo de atributos solamente, pero es porque estás enamorado, realmente no es eso así. Yo trato de tener un amor honesto con la ciudad, con la cultura cruceña, y la interpretación que hago de ella y lo plasmo luego en mi literatura es esa, un amor honesto en el que le digo, mira, me encantan tus ojos, pero no me gusta que hagas esto, ¿no? O sea, y no con el afán de cambiarlo porque sea mi voluntad, sino para mostrar que hay esa situación que es perfectamente mejorable. Bueno, alguien una vez escribió fervor de Buenos Aires. ¿Hay un fervor de Santa Cruz? Hay un fervor que yo justamente tengo un par de amigos escritores que están aquí ahora, fieles y leales a la causa, y habíamos conversado en el pasado que el fervor de Santa Cruz es algo que debe construirse a través de la literatura ahora, pero en el pasado se logró a través de la música. Por ejemplo, si uno oye la música folclórica cruceña, son unos poemas bellísimos. Novia Santa Cruz. Y muchos otros, son muchos compositores y muchas canciones que lograron construir
un fervor hacia Santa Cruz a través de la música, a través del folclore, a través de la poesía, que tiene un cuerpo grande y un cuerpo muy particular y único. Y entonces yo hablaba con estos amigos de la posibilidad de que a través de la literatura, a través de los escritores cruceños, convirtamos a Santa Cruz en una especie de criatura mitológica, literaria, como muy bien lo han logrado los amigos paceños. La Paz ha sido convertida hace tiempo en una criatura literaria en sí misma y tienen a sus propios arquetipos en términos de escritores que son eminentemente paceños. Considero yo que en el pasado no estaban dadas las circunstancias para que eso ocurriera aquí, pero hoy, dado el desarrollo de Santa Cruz, una expresión de ese desarrollo material, económico, político incluso, hoy Santa Cruz marca la agenda de este país, es que se pueda construir a través de la literatura, se pueda convertir a través de la literatura a Santa Cruz en una criatura literaria en sí misma. Y ese es un poco el objetivo que en lo particular tengo ahora. Espero que no esté solo en esta intención. Pero la novela latinoamericana de por sí más bien es de denuncia. Lo que hace con sus historias de amor fallido, donde siempre el pretendiente se queda sin la novia, ¿no es verdad? Es el resultado de nuestros estados fallidos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, en el cine, una película con un final feliz, porque en todos termina siempre alguien yéndose o alguien muriendo, ¿no es verdad? Ese es nuestro cine, ese es nuestro sello. Y pareciera más bien que la novela, especialmente la cruceña, si nosotros miramos a un Enrique Finodo, un Wolfango Montes o un Alfredo Flores, más bien pareciera que es de denuncia y no de esta construcción de este imaginario enamorado. Según Lukács, la novela histórica, y eso te estoy metiendo un poco como novela histórica, permite reexperimentar los hechos, las crisis, la psicología o ética de una época, así como la compleja relación entre el individuo y su sociedad. Entonces, ¿es la novela una manera de poner en evidencia, de denunciar los abusos ocasionados por los regímenes políticos? Es un instrumento, ¿no? La novela es un universo, a diferencia del cuento, que es mucho más focalizado, es mucho más direccionado, es mucho más breve, incluso en términos de extensión. La novela es un universo y como tal, por supuesto, es un instrumento también de denuncia, ¿no? Cortázar lo hizo bastante a través del cuento, desde su posición ideológica. Los escritores han sido grandes figuras paradigmáticas de la derecha o la izquierda latinoamericana. Vargas Llosa hasta ahora, y tardaron un montón en darle el Nobel, se lo dieron recién en 2010, porque es un tipo considerado de derecha. Pero a García Márquez, que era un tipo de izquierdas, se lo dieron en el 82, o sea, muchísimos años antes, y así como ellos, muchos. Es más, yo entrevisté hace mucho tiempo a Augusto Roa Bastos en el Paraguay, Premio Cervantes de Literatura, y él me contó una anécdota que nunca yo la había leído en ninguna parte, y cuando me tocó contarla después se sorprendían porque no la conocían, y era que él estaba exiliado en Buenos Aires y se lo topó a Borges tratando de atravesar la Avenida de Mayo. Y el pobre Borges ya estaba ciego, era el ciego que veía todo, estaba tratando de cruzar esta avenida y Roa Bastos, como era un tipo que leía y lo reconoció a Borges totalmente extraviado al borde de esa avenida, y le ofrece el brazo para ayudarlo a cruzar. Cruzan al otro lado y Borges, que era el gran caballero, ¿no? un tipo, un señor en toda la extensión de la palabra, cruza al otro lado y todo ciego como estaba, le dice, ¿a quién tengo que darle las gracias? Y Roa Bastos, que era un hombre de izquierdas, le dice, a un pobre peronista paraguayo. Y Borges, que era un hombre de derecha, lo mira así un poco aterrorizado, o sea, lo mira es un decir, estaba ciego, lo mira y se va un poco aterrado, según las propias palabras de Roa Bastos. Entonces, esto de la línea política, la ideología política, ha sido fundamental en la cultura latinoamericana, porque los escritores, no sé si ahora todavía, pero por lo menos en el pasado inmediato, tenían una visibilidad muy grande y marcaban un poco los ritmos de la cultura a través de sus opiniones. Vargas Llosa lo sigue haciendo hasta ahora. En Sayonara Honey hay una figura muy reconocible de un dictador atípico, no es el clásico dictador, el militar, todo bruto, sino cambia totalmente el paradigma del dictador, y el protagonista, por supuesto,
está en contra de esta figura, aunque no está en contra de una manera activa, no es el que va adelante, pero sin embargo su figura, su nombre, seduce a algunos opositores y bueno, va a empezar una especie de trama también política ahí, ¿no? Exacto. Y eso quiero rescatar en un párrafo que dice: civiles subversivos exigen nuevas elecciones libres para detener la espiral de violencia desatada tras el gran incendio de la Selva Madre y las denuncias del fraude electoral que reelige por tercera vez consecutiva al amado líder, pese a que la Constitución del país señala una sola reelección. Me parece que cuando le das el contexto político a tu novela, ¿no es verdad? Estás dibujándola con una precisión que permite también entender la textura de las pasiones vividas en esa época que no salen en las noticias, porque las noticias te dan fechas, nombres, acciones, pero esta manera de sentir que nos das con las palabras nos vuelven a ese momento y pareciera de que también nos hacen sentir la pasión, ¿no es verdad? La textura de esas pasiones, o quizá la frustración, la rabia, la emoción, y que, bueno, ese es el papel de la literatura. Sí, eso lo escribí en 2019, en los 21 días. Está todo a flor de piel. Y una ventaja que tiene la novela sobre el periodismo, que tiene la literatura sobre el periodismo, es que la vida de los hechos en el periodismo es muy efímera, es muy corta. Una noticia hoy en tiempos de internet deja de ser actual en 3 minutos. En la literatura queda para siempre. Mientras se sigan editando, mientras se sigan publicando los libros, esos eventos van a quedar ahí y funcionan perfectamente como memoria. Las noticias, nosotros, estoy seguro que muy pocos de ustedes se acordarán cuál era el tema en boga hace una semana, porque las noticias van pasando, es una locura, es una vorágine. Interpretar esos hechos y volverlos literatura, los guarda en letras de molde, y luego esto se convierte en memoria. Y yo justamente en una clase hace poco les explicaba un poco a mis estudiantes y les decía, hasta hace poco las hemerotecas, los lugares donde se guardan los periódicos, eran sitios donde quedaba guardada la memoria de los pueblos. Entonces venían investigadores sociales, venían periodistas, qué sé yo, a tratar de saber cómo vivía una sociedad hace 10 años y te ibas a la hemeroteca y buscabas el periódico de esta fecha hace 10 años y ibas a saber lo que pasaba. En la medida que se siguen acabando los periódicos impresos, en la medida que las hemerotecas como tales, como sitios, van a desaparecer en el corto, mediano plazo, uno se pregunta dónde va a quedar guardada la memoria. Porque en los medios digitales, cada cierto tiempo hacen su limpieza de servidor y borran todo. Entonces, el pasado, ahora que los medios digitales están de moda, el pasado va a dejar de existir, no va a haber dónde ir a buscarlo cuando se dejen de publicar los periódicos. Que hasta por una razón ecológica va a ser conveniente que se descontinúe, digamos, el tema del periódico físico, y ahí quedan los libros. Ahí queda un poco lo que puedan rescatar los escritores para que esos eventos que marcaron a fuego, que marcaron a cuchillo, momentos claves en la transformación nacional, uno pueda ir ahí, pueda recordarlo. Nuestra generación, nosotros vamos a reconocer muchos eventos de 2019 y del gobierno de 14 años que tuvo el anterior presidente. Hay muchos momentos, incluso el anterior presidente es un protagonista acá. Entonces, nosotros podemos reconocerlo. Pero en 30 años probablemente muchos no van a saber, si es que se sigue editando el libro, no van a saber que estos eventos están basados en hechos reales casi el 70%. O sea, es casi una noticia, es la historia de una persona, pero en un entorno, en un contexto de crisis, donde la situación política y la conflictividad se está moviendo demasiado rápido, y yo trato de interpretarlo de una manera clara y de una manera contundente, además tomando posición, algo que en periodismo no se puede hacer. No, y sobre todo de que actualmente nosotros vemos de que en política se puede descalificar muy pronto, ¿no es verdad? Y se puede reescribir la historia en textos escolares, y se puede reescribir la historia o se puede borrar de la memoria digital, como dice Darwin. Una vez me tocó a mí buscar una noticia que había salido en el periódico El Deber, que era el 29 de diciembre en la mañana salía, Día de Santos Inocentes, y había una noticia falsa, pero estaba tan bien elaborada y tan bien escrita y con una foto enorme,
pero había que leerla hasta el final, donde decía que la inocencia le valga, ¿verdad? Y de esa manera uno decía, ¡ah, con razón! Una vez salió en el periódico que aterrizó un platillo volador en el Naranjal por Montero, y la gente leyó hasta la mitad, agarró su auto y se fue para allá a ver qué sucedía. Pero cuando le tocó a Evo Morales, por ejemplo, que le hagan una noticia falsa de que se iba a casar con una chica, Adriana Gil, hicieron pero una nota fabulosa, recuerdo, donde indicaban de que la decoración de la fiesta iba a ser la Quito Velasco, la foto la iba a hacer Pablo Manzoni, ya tenían la diseñadora, que iban a ser como 600 invitados y que la novia estaba muy emocionada. Y cortaron la foto donde estaban ellos en medio de mucha gente más, pero estaban juntos, o sea, parecía que realmente eran una pareja. Estaba tan bien hecho y la chica se enojó tanto que terminó afuera del partido por su reacción. Lo busqué y les juro, chicos, que lo busqué. No existe esa noticia. En ninguna parte de la web no existe. Y lo juro por mis ojos que la vi y la disfruté como nadie. Y quise mostrárselo a mis estudiantes y nunca más la encontré. Y he llegado a cuestionarme si estoy loca al haberlo leído, pero realmente qué poder de hacer desaparecer aquello que molesta de la faz de la tierra y no poder volverlo a encontrar. Entonces, por eso qué importante que es cómo la literatura registra procesos históricos en su densidad, ya con elementos que se quedan en la memoria de las personas. Nosotros, ¿por qué conocemos, por ejemplo, el Día de la Madre, el 27 de mayo? Porque hubo un escritor que lo rescató en la novela Juan de la Rosa, el último soldado de la independencia. Toda esa escena que nosotros recuperamos sale de la ficción. ¿Me entienden? De alguien que recordó y le contó al autor y finalmente él lo registra en una novela y que queda para nosotros escrito en piedra. Juramos que así sucedió. Hasta hay monumentos, ¿no es verdad? Cuando simplemente fue la recuperación de una memoria oral. Entonces la novela aquí cumple esa función de ser el registro de lo que va pasando en nuestra historia. Y qué importante, ¿no?, que sea crítica y que maneje el detalle para que nosotros no olvidemos lo que sucedió, o por lo menos tengamos la posibilidad de entregarle a nuestros hijos y nuestros nietos un dispositivo como este, que nos dé realmente los hechos con esa pasión con la que ya no vamos a encontrar documentos que las registren o que por lo menos la digan. Ahora, hablando de esa pasión y de la forma que tiene de narrar Darwin, vamos a hablar un poquito de lo que es su estilo. Pinto coquetea con el barroco, con la densidad del lenguaje entre bello y cruel, que detalla con matices las características de lugares, personajes, situaciones, así como también coquetea con el gótico al presentarnos seres sobrenaturales, fantasmas, dragones y una dinastía de seres que son invencibles. Y ahora lo voy a citar, dice: ¿acaso no apellidaba eso el gran Antanas Drake, fundador de la patria, nuestro eterno dragón rampante que anunció resucitaría el día en que la nación estuviera en peligro? Entonces, ahí también tenemos algunos fantasmas, algunos seres sobrenaturales, pero sobre todo vemos estos demonios, ¿no?, que están dentro de la cabeza y que vuelven para contarnos verdades. Podemos hablar entonces de que tu novela también tiene esta voz interna que nos dicta lo correcto, la moral o nos exige el valor. Sí, lo que me gusta de hacer novelas es que se pueden crear realmente universos completos. O sea, te convertís en una especie de pequeño diosesillo que en 7 días, que pueden durar 3 años o más, podés construir un universo material que se puede ver, que se puede tocar, pero también puedes construir universos inmateriales que son partes de tus propios mundos. Acá hay un par de figuras. El tema del dragón es más que todo un símbolo. Hay mucha simbología en el libro. La ventaja que tiene el símbolo es que si está bien construido, lo puede comprender cualquiera. No es necesario explicar lo que es una cruz, digamos. Por más que sean de otras religiones o por más que sean personas que no practican ninguna religión, se sabe lo que es una cruz y se sabe lo que hay detrás de la cruz. En este caso el dragón es un símbolo porque el apellido de los protagonistas es Drake. Y el tema de los demonios interiores, pues son cosas muy naturales, ¿no? Aquí hay personas que están formadas en psicología y que entienden lo que son estas figuras internas que en mi caso
yo las uso para construir. Le digo, van a ser mis socios y los voy a escribir. Y entonces me ayudan a poder contar la historia. No lo sufro, ¿no? Tampoco es que tengo alucinaciones, por favor, no se vaya a pensar eso, ¿no? Pero hay un par de figuras ahí que no son recurrentes, pero que me han acompañado por mucho tiempo y que quise darles un buen uso al llamarlas a la vida a través de la palabra, a través de la escritura. Y volviendo al tema del símbolo, es fundamental porque si bien esta novela tiene un protagonista individual con todo su mundo interior, hay todo un mundo exterior que está cambiando, todo un mundo exterior donde hay conflicto, donde hay confrontación, donde hay crisis y donde hay movimientos de masas a favor de un lado y a favor de otro. Y en esa dinámica, en ese contexto, la simbología es muy importante y no lo dejé de lado. Bueno, voy a leerles un párrafo que me gustó mucho, porque estamos hablando del estilo, de la manera que él tiene de narrar. Lo voy a leer porque realmente creo que es una de las partes que más me gustó. Dice, tienes el maldito Mauser, Antanás. Sé un hombre alguna vez. No saldrás vivo de esta casa. Aquí hallarán tus cenizas. El Mauser, ¿por qué no? Tonterías. Sentado en el sofá me bebo las cervezas que tengo en la heladera, mientras oigo Soda Stereo y acaricio el estupendo Mauser de la Guerra del Chaco como si fuera un gatito. A falta de Honey, solo me queda el arma, un arma bella, singular, eminente y eficaz, una maldita obra de arte. La casa vacía, el cáncer devorándome por dentro con la boca de un cangrejo con cara de gente, solo como un perro y encima borracho con el arma más hermosa del mundo en las manos. ¿Qué puede salir mal? Me parece que la forma que tiene de narrar, sobre todo esta enumeración, la manera que tiene de enumerarnos elementos que están cerca o la forma de sentir las cosas en una secuencia que se vuelve envolvente, eso me gusta bastante porque estás desarrollando la enumeración de una manera bastante poética. Sí, esos Mauser, yo entré al mundo de la palabra a través de la lectura de la historia. Desde niño vivía en un pueblo donde no pasaba absolutamente nada interesante, era muy aburrido todo, todos eran buenos y chismosos, pero no se hacían mucho daño con el chisme. Entonces, esto de salirme de esa cotidianidad tan plana, tan aburrida, tan folclórica y latinoamericana, fue a través de la historia y me fascinó la Guerra del Chaco. Es más, el Premio Nacional de Periodismo que me lo dan por un trabajo, por una investigación que hago sobre la Guerra del Chaco. Y el Mauser es el símbolo de la Guerra del Chaco presente en la novela, los Mauseres checoslovacos. Ahora no me acuerdo qué era lo otro que me preguntaste. ¿Qué fue lo que no, la enumeración. La enumeración. Que tenés. Ese es un ejercicio periodístico. O sea, un atributo fundamental para alguien que va a hacer periodismo, entre otras cosas, es pasar lo más desapercibido posible en situaciones donde su integridad puede estar en riesgo. Cuando me tocó ser corresponsal del deber en el Chapare, cuando estaban erradicando los cocales, el gobierno de Banzer y Tuto Quiroga se dedicó por la vía de la fuerza a erradicar cocales, y a mí me tocó hacer esa cobertura y ver lo que vi, ahí pasaba totalmente desapercibido. Nadie sabía que yo era periodista, para muchos era un hippie que estaba buscando algo extraño en esa zona, porque en esa época yo usaba el cabello largo y me vestía de manera rara. Y cuando me tocó hacer la cobertura de la caída de Sánchez de Lozada, que bajé al alto, me aterricé en el alto, lo mismo, pasé totalmente desapercibido. Pero ese pasar desapercibido no significa no hacer tu trabajo como periodista, y ese trabajo es verlo todo, entenderlo todo. Yo puedo estar mirando acá, pero estoy viendo con la vista periférica qué está pasando acá y estoy anotando mentalmente esas cosas que me llaman la atención. Eso me dio esta capacidad de síntesis de poder mirar y quedarme con lo más llamativo y luego poderlo reconstruir. Y eso en la literatura me ha ayudado muchísimo porque yo soy muy visual y muy estructurado a la vez. Entonces, si yo voy a construir una escena, trato de hacerla lo más perfecta posible sin hacerla aburrida ni demasiado abundante, solamente con lo necesario. Y ahí un poco el mensaje detrás de esa escena que acabas de leer es un poco cómo a este personaje la posibilidad de la muerte lo seduce de una manera tal que dice que el Mauser es bello y la capacidad destructiva que tiene ese instrumento, ¿no?
Y bueno, otro elemento interesante en tu novela, ya para ir concluyendo, es que es una historia que se cuenta dentro de la historia. Me gusta mucho eso y leo. Me encierro en mi celda. Pongo con dificultad la máquina sobre la mesita de palo que me pasaron desde la carpintería. Arrimo la sillita de niño que alguien me trajo, coloco el papel en su sitio y comienzo a despedirme de Honey, a escribir esta historia encerrado ahí. E inicia el primer párrafo de la novela que dice: nadie lo supo entonces, pero el gran incendio que calcinó a la selva madre hasta sus cimientos durante los 100 días más largos de la historia patria fue también la terrible señal de azufre. Y bueno, y continúa, cerrando el párrafo: así arranca Sayonara Honey. La historia dentro de la historia. Claro, la novela empieza con ese párrafo y luego te das cuenta que en ese momento, ya casi al final del libro, el personaje está empezando a escribir la novela que vos comenzaste a leer en la página 1. Es un juego, eso ya es un juego de estructuras con el ánimo y la intención de que sea un giro que sorprenda, de que si van a ser casi 400 páginas, lo peor que puede pasar es que se vuelva algo tedioso, aburrido, reiterativo, previsible. Entonces, en la página 200 y tanto, aparece cómo el personaje empieza a escribir la novela y voy a decir, o sea que el libro no lo escribió el autor, sino que lo escribió el personaje. Eso ya depende de cada uno, la lectura que tenga cada uno de ese momento. Y continúo. Y lo plantea Pinto con orgullo. Si esta historia fuera una novela, aquí me replantearía seriamente el por qué no empieza la acción. ¿Por qué no se aplica el primer punto de giro y comienza la segunda parte de una maldita vez? Pero no es una novela, es una confesión. Eso depende de los lectores, ya la interpretación que le puedan dar. No, yo escribí esta novela utilizando técnica de escritura de guión. Considero que los guionistas son los únicos escritores que se tomaron en serio el trabajo de generar toda una estructura definida, una teoría y que se lo pueda ver en forma de estructura sobre cómo contar historias de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque Hollywood gastaba y gasta demasiado dinero en hacer películas y lo que se necesitaba era encontrar una especie de fórmula de una historia que trate de mantener un nivel a través del paso de los minutos de la historia. Entonces, los poetas no lo hicieron, los escritores no lo hicieron, hasta donde yo sé, esto de generar estructuras. Yo entiendo el mundo a través de estructuras y luego me acomoda la estructura y me dejo ser, me dejo llevar. Y leí un par de libros sobre guionistas, utilicé algunas técnicas de guionistas y entonces cuando estaba en esta parte de la novela, yo decía, ¿y por qué no empieza la acción? Pero la acción de verdad. Y eso que está escrito ahí es una reflexión del escritor. Por eso digo, si esto fuera una novela, me preguntaría ¿por qué no empieza? Y me empieza a fatigar un poco eso, pero lo incluyo también en la novela. Y tiro ese dato de que no es una novela, sino que es una confusión, porque también el objetivo es jugar con la cabeza del que está leyendo. Porque yo no puedo decirles, esto es un vaso y tiene agua adentro. Puedo plantearles de otras maneras ese hecho, ese objeto, y dejar que ustedes decidan lo que es eso. Entonces ustedes se convertirían ya en protagonistas activos de la historia. Y bueno, esta es una novela ganadora. Esta es una novela que fue finalista en el premio Azorín de Planeta, ¿no es verdad?, en España. Quedaron solamente 10 novelas, fue el año 2019-2020. 2020, 460 novelas de todo el mundo. Exactamente, y quedó entre las 10 finalistas. Entonces, es una novela que destaca por su originalidad, como les digo, por su lenguaje que ha desarrollado Darwin sin duda, una precisión y una belleza en la manera de narrar todos estos hechos que hasta causan repulsión, pero de la manera en que él lo narra, realmente es un gancho y uno quiere divertirse y uno quiere dejarse llevar por la narración. Y yo los invito a todos ustedes a leerla. Quizá no es necesario que ustedes la lean de un solo envión, pero me parece que es una excelente compañera para ir todos los días leyendo 2 páginas, 10 páginas, y de esa manera ir también digiriendo un poco la fuerza que tiene esta narración y esta historia. Vamos reconociendo también lo que sucedió en Santa Cruz durante los 21 días y lo que vino anteriormente. La novela capta, creo, la pasión y la fuerza de ese momento y también utiliza personajes que de alguna manera buscan
no sé si hacer justicia, pero lo que buscan es plantarse frente a la adversidad. Yo lo felicito, realmente Darwin, creo que este es un trabajo excelentemente logrado y que también es una dinastía, ¿no? Estamos hablando de 3 productos. Sí, es la tercera parte de una saga que este año en la Feria del Libro, Editorial 3600 va a lanzar los 3 libros juntos. O sea, esta era la tercera parte que se puede leer por separado de las otras 2, pero para Feria del Libro en junio, esta editorial va a publicar los 3 libros juntos. Donde está el primero, donde aparecen los primeros Drake, el primero de ellos y cómo empieza a fundar esa ciudad, a fundar ese país. Luego aparece el segundo libro y después viene este. Es la historia de una familia que a su vez es la historia de una ciudad, que a su vez es la historia de un país y que a su vez es la historia de una cultura. Bueno. Un poco modesto el esfuerzo. No, realmente es un trabajo monumental, creo, hablando del tamaño de la obra. Sé que han sido, ¿cuántos años? ¿10? Este libro tardó 6 años. 6 años. Pero la saga yo la empecé a construir el año 2000. Entonces estamos hablando que son 22 años de tu vida. Con mucha corrección, porque soy un obsesivo de la corrección y me ha pasado que he echado a perder escritos de tanto corregirlos. O sea, ya estaba en su punto, ya estaba bien, pero yo seguía corrigiendo hasta que los eché a perder. Se pasó de cocido. Me pasó, sí, se pasó de cocido. Sí. Bien, creo que eso es todo, ¿no? Les agradezco mucho por haber estado aquí. Me llena de satisfacción ver rostros conocidos, de ex estudiantes y bueno, rostros nuevos también. Muchas gracias. Gracias, Gabriela.